Jesús. Vamos a pedirle que se siente, sí, por favor. Esa canción es bellísima, ¿eh? Hoy tenemos de reposo a nuestra hermana Lenny, que está descansando su voz, bueno, la voz de Dios. Así que hoy a muchos hermanos le pedimos en este día, según lo que el Señor nos había ministrado, que trajeran un aceite, amén. Vamos a ver, levanten las manos los que trajeron el aceite. Gloria a Dios. Todito, no faltó ninguno. Pero antes de que nosotros podamos orar sobre un aceite, el Señor me ministraba el día sábado que estuvimos en ayuno. El Señor nos ministraba que Él iba a desatar una bendición poderosa sobre ese aceite. Y Él me ministraba y me decía que el que no tuviera casa, Dios le iba a dar una casa, que el que no tuviera un trabajo, Dios le iba a proveer trabajo, que el que estuviera enfermo, Dios lo iba a sanar, el que necesitaba liberación, Dios lo iba a libertar, el que necesitara algo en lo profundo de su corazón, Dios le iba a sanar. Y el Señor me decía que Él iba a abrir 7 puertas que habían estado cerradas. Y el Señor va a hacer algo especial. Pero como nosotros necesitamos entender lo que a veces hacemos, y todos ustedes saben que, ¿y de dónde se agarran los hermanitos cristianos evangélicos a agarrar un aceite y a orarle? Usted puede preguntar en este día. Y para que no haya confusión, nosotros vamos a leerle a usted de dónde se originó ese aceite, qué significa ese aceite, y cómo el Señor hoy a través de ese aceite ha declarado que Dios va a hacer una obra de gloria. Por allí tenemos un testimonio precioso, pero bueno, lo vamos a dejar para más rato. ¿Sí? Entonces, como escuela dominical, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces todo lo que es con respecto al aceite. Y si usted tiene cómo escribir, pues aproveche y escríbelo. Amén, hermana. Y vamos a buscar ese aceite. Nos va a representar la Santa Unción. Diga Santa Unción. Santa Unción. Y eso es lo que vamos a buscar en este momento con respecto a las citas bíblicas y cómo comenzó este aceite, de dónde se originó, cuándo fue la primera vez que el Señor mandó a preparar un aceite. Mire, yo le quiero decir algo a mis hermanos y quiero que nos gocemos en él. Yo sentí como el manto de amor de Dios nos cubrió. Amén. El manto de amor de Dios. Y hay algo muy especial, y el domingo pasado, hablamos acerca del amor hacia los enemigos. Hermano, y hay algo muy especial que usted tiene que entender, porque es difícil el que no se haya resentido con alguien. Es difícil el que no tenga, como dice la gente por ahí, una yuca con alguien. Ajá, una yuca enterrada, alguna chiquita, otra más grande, no sé. Pero lo cierto es que Dios, que es nuestro Dios y el sustento de nuestras vidas, Él es el que nos sostiene nuestro corazón. Y Él, su verdad, nos tiene que llevar a la única verdad. Y la verdad es Él, y la verdad está en su palabra. Dios jamás te va a llevar a través de un profeta a que odies a tus enemigos, porque sería equivocado y en contra de la palabra. O sea, la palabra nos manda a amar, a bendecir. Incluso, una vez más le digo, y eso está por allí bien escrito en Romanos: mía es la venganza, dice Jehová. O sea, Jehová, no nosotros. Yo no soy Dios, o sea, mi papel es amar. Y los que por X motivo el marido le haya hecho daño en esta tarde, es bueno perdonar. Las decepciones, etcétera, necesitamos perdonar. Pero esta no es la palabra de hoy, esa era la del domingo pasado. Pero es bueno como removerla. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos recibir algo precioso del Señor. Y mi corazón tiene que estar limpio. Mi corazón tiene que estar puro para con Dios. Puro, hermano. A
A pesar de lo que oigamos y a pesar de lo que se dice y a pesar de lo que se escribe, wow, Dios es nuestra justicia. Pero nuestro corazón debe ser guardado en su amor, en Él. Así que vamos a buscar entonces, ¿qué significa la unción? ¿Qué significa ese aceite? Entonces vemos que la primera vez que aparece el aceite de la unción, esto estaba en el tabernáculo. Acuérdese que el tabernáculo era la tienda de Dios. Era un lugar consagrado para Dios. Dios lo había mandado a hacer donde Él habitaba. ¿Sí? Y allí en ese tabernáculo estaba en el lugar santísimo lo que es el arca. Estaban allí los querubines. Estaba allí el propiciatorio, etcétera, y había un velo, y luego estaba el lugar santo. Y vamos a ver, porque tendremos que caer en varias explicaciones, pero lo esencial para nosotros, vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 25. Tengo que explicarle para que usted después tenga entendimiento de qué estamos hablando, qué es lo que se le está dando para que usted también lo valore. En Éxodo, en el capítulo 25, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Estaban hablando aquí de la ofrenda para el tabernáculo y dice: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Estaban buscando lo que iban a agregarle. ¿Para qué necesitaban aceite? Necesitaban aceite para las lámparas, necesitaban el aceite, ¿verdad? Lo que era el aceite de la unción y el incienso aromático. Y dice, es en el Éxodo 25:6. Luego buscamos en Éxodo 29:7. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Era cuando Dios estaba utilizando a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Me están escuchando? Entonces el Señor le ungió, le iba a derramar el aceite de la unción, ¿verdad?, sobre su cabeza y le iba a ungir. Luego vemos en el capítulo 29, en el versículo 21, igualmente, dice así la palabra del Señor: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, en lo que se tomara ese aceite y se rociara sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sobre sus vestiduras, ellos iban a ser inmediatamente santificados. Iban a ser inmediatamente, escuche, santificados. Preste atención. Ahora, vemos entonces en Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 25, dice así la palabra del Señor: y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Y si usted quiere, podemos leer un poquito antes para que usted entienda. Amén. Sí, vamos, para que usted entienda un poquito, porque de repente hay gente acá que nunca leyó la Biblia, pues, y no sabe de qué estoy hablando. Y dice en el versículo 22: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Un superior ungento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. O sea, con este aceite que tenía estas especies, según lo que Dios había mandado hacer,
se iba a ungir el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. O sea, todo lo que cayera en este aceite, sobre todo lo que ungieran, todo quedará santificado, todo será santísimo. ¿Sí? Y el Señor mandó a ungir todo, mandó a ungir el tabernáculo, mandó a ungir todos los utensilios, mandó a ungir al sacerdote, mandó a ungir a los hijos del sacerdote. Era una unción completa y dice, así los consagrarás. Cuando yo consagro algo, en ese tiempo era muy especial que cuando uno consagraba, por ejemplo, este vaso viene y es ungido, este envase, entonces esto se dedica, que es esto solamente para ser usado para Dios. Queda consagrado para Dios, o sea que no me lo puedo llevar, irme para la discoteca y en la discoteca cuando esté todo sudado me echo ahí la agüita encima o me tomo los traguitos. No, cuando se consagraba algo para el Señor es algo para Dios, consagrado para Dios, al servicio de Dios, utensilios de Dios. Y es tanto así la consagración que en un momento, en uno de los imperios por allá, en el tiempo de Daniel, que estaban por allá el rey, y entonces hizo una gran fiesta y mandó a buscar los utensilios que habían sido quitados del templo de Dios, y en el momento para una gran fiesta, y se vanaglorió diciendo que todos esos utensilios habían sido quitados del templo de Dios y que gracias a sus dioses ahora ellos estaban disfrutando y estaban las concubinas y estaban toda esa gente, y de repente, diga, y de repente aparece un dedo escribiendo en la pared, y eran unas palabras muy específicas que no es el momento de escribírselo, pero decía más o menos, si no mal recuerdo, hoy ha sido contado, hoy ha sido pesado, has sido falto, y tu trono será destruido. Y esa misma noche, cuando él se turbó porque vio una mano escribiendo, todo esto porque les tocó los utensilios de Dios, solamente porque les tocó los utensilios de Dios, y se vanagloriaron diciendo que los dioses le habían traído estas cosas. Entonces Dios levantó una gran ira, y en ese día el ángel de Jehová escribió en esa pared, mire, estás listo. Y esa misma noche vino el siervo Daniel, lo buscaron para que leyera qué significaba la escritura, y les digo exactamente lo que significaba. Pero esa misma noche vino un ejército completo y los destruyeron, los conquistaron, mataron al rey, y se cumplió la palabra. Imagínense usted hasta dónde subió la ira de Dios, que el mismo dedo de Dios vino y escribió en la pared lo que iba a pasar en esa misma noche. No lo dijo para dentro de 50 días, ni dentro de un año, ni dentro de 10 años. Hoy mismo, exactamente, la ira de Dios se había levantado para castigar todo ese orgullo en la vida de este rey. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tengo que entender que cuando Dios desata, pasaron muchas generaciones, escúcheme, y esa gente estaban en cautividad, y esos utensilios estaban guardados y los habían los tenían agarrados, estaban cautivos, igual el pueblo como los utensilios. Pero el día que se vanagloriaron contra esos utensilios, salió la mano de Dios. Un momentico, he sido yo para castigar a este pueblo, pero nadie me quita mi gloria ni mi honra, ni utiliza lo que yo he consagrado, ni se mete con lo que yo he consagrado. Bendito sea el nombre del Señor por eso, amén. Y de repente, entonces vemos que en el versículo 29 dice, así los consagrarás y serás cosa santísima, todo lo que tocare en ellos será
será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarán a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, por vuestras generaciones. Imagínense todos los reinos que habían pasado. Una cantidad de reinos habían derribado, habían vuelto a levantar, etcétera, etcétera, para llegar a los tiempos de Daniel, que estaban en plena cautividad. Y aún así el Señor salió a cumplir esa palabra. Un momentico, ¿quién va a utilizar mis utensilios santos? Y que para una fiesta y para vanagloriarse, y menos para orgía y para cosas impuras, si esas son mis cosas santas. Así que yo pongo santo remedio, yo pongo un remedio en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Sí estamos entendiendo? Te lo tengo que explicar para la gloria de Dios, para que en ti haya entendimiento de la palabra y qué es lo que significa ese aceite. Luego vamos a buscar en Éxodo, en el mismo capítulo 40, en el versículo 9. Vamos a buscarlo rápidamente. 40, en el versículo 9. Y dice así: y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Y luego vuelve a repetir: ungirás también el altar, los holocaustos y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente, sus vasos la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y los consagrarás para que sea mi sacerdote. Vamos primero al sacerdote a lavarlo con el agua. Vamos primero a lavarlo con el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Y pudiéramos tomar simbólicamente que esa agua, en ese momento tan simbólico, acuerda que el aceite lo que está significando es el Espíritu Santo que santifica. Y en este momento el agua, pudiéramos decir en el nombre de Jesús de Nazaret, esa agua, sencillamente las aguas del Espíritu. Pero antes que eso, antes de que fueran ungidos, el agua del arrepentimiento. Si no nacieres de nuevo, Nicodemo, en el agua y en el Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, lo primero que tiene que tener un sacerdote que está siendo consagrado para Dios es tener un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento de sus pecados, arrepentimiento de sus cosas equivocadas. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de ese arrepentimiento, ven acá, vamos a lavarte primero, vamos a colocarte estas vestiduras preciosas, y encima de que te las colocamos, donde todo el mundo ve que eres un sacerdote para la gloria de Dios, encima vamos a derramar sobre ti el aceite de la unción, y ese aceite de la unción te va a hacer, vas a quedar completamente consagrado, apartado y santificado para el Señor. Amén, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Alguien puede entender? Amén. ¿Sí? Ok. Y vemos en el capítulo 40, en el versículo 15: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Imagínese usted, no solamente te voy a ungir, sino que de aquí en adelante todas tus generaciones serán benditas, ungidas, consagradas y santificadas. O sea, que hoy la decisión que tú tomas en este momento, esta decisión de consagrarte delante de Dios, va a ir y alcanzar todas las generaciones de una manera perpetua. Amén, hermano. Eso es la promesa para los sacerdotes de Dios. Amén. Muy bien. Seguimos entonces con Levítico. Levítico capítulo 8, versículo 10. Muchas personas muchas veces: sí, hermana, deme un aceite allí, tal, para orarle al enfermito. Pero es bueno saber de dónde salió el aceite y para qué se usaba el aceite en el Antiguo Testamento. Y vemos en el capítulo 8,
en el versículo 10 lo siguiente: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Esto es algo hermoso, escúcheme. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Unas vestiduras de realeza, unas vestiduras de sacerdocio, unas vestiduras preciosas para la gloria de Dios. Vemos entonces en el versículo, en Levíticos capítulo 8, versículo 30, dice así: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. ¿Sabe qué llama la atención, hermano? Que Moisés utilizó el aceite de unción y la sangre que estaba sobre el altar. La sangre, la unción, la sangre de Cristo, la sangre que te limpia, el aceite, la unción, el Espíritu Santo que te consagra. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios hoy, que consagre nuestro corazón para servirle a un Dios vivo. Consagre nuestro corazón. Amén. Seguimos por acá. Vemos entonces rápidamente Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. Versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Luego en el 21:12, o sea, ya había cosas muy específicas para ellos. Dice: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su parte ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción está sobre él, yo Jehová. O sea, eran unas personas que ya tenían, o sea, ya va, ustedes han sido consagrados, sobre ustedes está el aceite, ya ustedes no pueden seguir haciendo las cosas que hacían antes. Ahora quedan exclusivamente preciosos para la obra de Dios. Amén, hermano. Amén. Luego vemos en el Salmo 89:20, acuérdese que David fue consagrado, David fue derramado el aceite y lo ungieron para que el Señor lo hiciera rey. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Amén. Vamos a buscar en el Salmo 89:20 y en Isaías capítulo 10 versículo 27. Escuche bien algo muy especial. Recuerde que en el Salmo 89:20 nos está diciendo cómo David fue consagrado, pero quisiera leer un momentico antes. Isaías capítulo 10 versículo 27 dice así, escuche: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando está hablando aquí de la unción, está hablando de esa unción, de ese aceite, está hablando del Espíritu Santo, y dice que la unción pudrirá el yugo. La unción pudrirá el yugo. Yo no sé cuál es el yugo de tu vida, yo no sé si es el miedo, yo no sé qué pecado es, yo no sé qué es lo que te está atormentando, yo no sé si es la situación. Hay gente que tiene acá yugos, pero yugos con sus esposos, yugos con sus esposas, yugos con sus hijos. Pues es el tiempo que el Señor
Dios. Y buscamos en el Salmo, nuevamente el Salmo 89:20, dice lo siguiente. Salmo 89:20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. David estaba ungido con la santa unción, pero también Saúl fue ungido con la santa unción. ¿Y qué pasó con Saúl? Pues entonces, la unción simboliza la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. La unción simboliza una unción, la unción que se le ungiera a través del Espíritu Santo de Dios, y el aceite es como ese símbolo. La unción simboliza la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Y esta consagración impartía que afectaba todo lo que él posteriormente tocara. Entonces, la persona que era desatada esa unción y recibía esa unción y era consagrado, todo lo que después esa persona tocara sencillamente lo santificara, era afectado. Y se ve en la insistencia de no tocar a Saúl, el ungido de Jehová. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David no lo mató. ¿Por qué? Porque dijo: líbrame Jehová de tocar a su ungido. ¿Por qué? Porque Saúl había sido ungido por el mismo Samuel. Pero entonces, cuando Saúl decidió hacer lo equivocado, Saúl es desechado. Pero para David, aquel hombre había sido ungido. Entonces dijo: líbrame Jehová de tocar a su ungido. Aunque ya yo tengo la unción y aunque ya yo he sido escogido como rey para gobernar sobre Israel, yo no voy a tocar a Saúl, yo le voy a perdonar la vida. Y fue Dios el que le quitó la vida a Saúl, pero no se lo quitó de la mano de David, sino fue el mismo Señor. ¿Sí me estoy explicando? O sea, de repente usted podrá entender situaciones muy fuertes y de repente podrá tener enemigos, pero de usted no debe venir la venganza, porque es Dios el que decide sobre toda vida. La palabra del Señor nos habla que el sol sale sobre buenos y malos, porque esa es la misericordia y el amor de Dios, que aún sobre los malos y la gente equivocada, el sol sale todos los días. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano. Entonces vemos que Saúl, aunque estuvo la unción sobre él, este hombre, por no obedecer a Dios, fue desechado y la muerte vino sobre él, pero no de manos de Saúl. Saúl reconocía. Por eso, cuando nosotros veamos un ministro caer, o una gente caer, o a un pastor que está haciendo lo equivocado, mejor no juzguemos, callemos y digamos: líbrame Jehová de tocar a su ungido. En una oportunidad yo recuerdo que a mí se me llamó a una reunión y se me llamó para preguntarme de la situación del pastor en que yo estaba asistiendo a esa iglesia. Y yo tenía este principio muy claro: líbrame Jehová de tocar a su ungido. Y cuando me preguntan: Damari, ¿qué es lo que pasa en tal iglesia? ¿Qué es lo que pasa con tal pastor? Yo miré a esta persona que en ese tiempo era el presidente de Cominela y le dije: líbrame Jehová de tocar a su ungido. Si usted quiere saber qué pasa allá, vaya usted y pregúntele. Pero yo no voy a hablar mal de nadie. Y llegué y me levanté y me fui. O sea, eso es lo correcto. Lo incorrecto es hacer lo contrario. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a hacer lo correcto para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados nosotros hijos de Dios tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Wow, últimamente han proliferado, pero ¿qué vamos a hacer? Es más chance de Dios para que aprendamos a amar. ¿Qué vamos a hacer? Porque a usted, cuando tiene un enemigo, tiene alguien metiéndose con usted, lo que provoca, mire, agarró el palo marranero, ¿verdad? Y con el palo marranero, mire, este hombre, este esposo me está echando mucho broma, el vecino, los malandros que se meten conmigo. Ya va, pero la palabra del Señor dice: mía es la venganza, dice Jehová, y cuál es mi deber: amarlos. Aunque por usted, mire, que se abra la tierra y se los trague vivo, pero no es lo correcto. Eso no es ser hijo de Dios.
nosotros dice la palabra, sed perfecto como yo soy perfecto. Entonces, lamentablemente, esto es una buena oportunidad para aprender a andar en principios bíblicos. Si los demás no lo hacen, no importa. De nosotros depende cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Los demás Dios se encargue. Amén, hermano. Entonces, usted tiene que entender que tanto Saúl como David fueron ungidos. Saúl fue ungido primero, y dice la palabra del Señor que cuando él fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, y dice que el hombre empezó a profetizar en medio de la compañía de profetas. Pero el día en que Saúl le fue retirado el Espíritu Santo y le fue retirado todo la unción, la capacidad para dirigir a Israel, entonces ¿qué andaba por ahí Saúl? Saúl andaba por ahí, mire, andaba mal, buscando adivinas para que le bajaran a Samuel, para que le hablara, empezó a hacer de todo, persiguió a David para tratar de matarlo, anduvo haciendo, era atormentado por un demonio día y noche, porque cuando nosotros salimos de la cobertura de Dios, lamentablemente, escúcheme, ¿qué es la cobertura de Dios? Es que tenemos que aprender, y esta clase que le estamos dando es para que usted aprenda. Esto no es una prédica, es normal para un maestro, pero para un apóstol, un profeta, esta prédica no es muy normal. Pero para un maestro es normal y necesitamos aprender, ¿sí? Entonces, cuando el Señor derrama la unción de Dios sobre una persona y le da la capacidad, lo unge con el Espíritu Santo para hacer algo específico, cuando esa persona, él tiene toda la capacidad para servir, y Saúl recibió toda la unción para servir y el Espíritu Santo estaba en él. Pero cuando el hombre decide hacer lo equivocado, cuando el hombre no obedece, cuando le salieron por ahí el maullido de las vacas, de las ovejas y de los toros que había dejado vivo, y de la vida del rey, entonces de Amalek, entonces sencillamente Dios le habla al profeta, y el profeta clamó toda una noche por la vida de Saúl, pero Dios dijo no. Y en el momento en que recibe la palabra profética de parte de Dios a través de los labios de Samuel, entonces sencillamente la unción de Dios, la bendición de Dios fue quitada de Saúl. Pero ¿qué vino a Saúl? Lo vinieron a atormentar los demonios. Entonces pregunté, ¿qué es la cobertura de Dios? La cobertura de Dios es el fuego de Dios. ¿Y dónde va a estar el fuego de Dios cubriendo a una persona? Cuando está en obediencia. ¿Pero está en obediencia a qué? En obediencia a Él y a su palabra. Amén. En obediencia a Él y a su palabra. Y esto no es una manera de que, escúcheme, porque hay gente que dice, ya viene la pastora de nuevo, hermano, hemos predicado como 3 o 4 años la obediencia y prácticamente nadie aprendió. Y un día yo le pregunté al Señor, ¿por qué no aprenden? Y el Señor me dijo, porque es una revelación de mi espíritu a ellos. Toda persona que no haya recibido en su espíritu la revelación de obedecer, no va a obedecer. Para usted obedecer, usted tiene que saber lo esencial y la bendición que hay para una persona que obedece. Mientras tanto, la persona va a caminar dando tumbos para arriba y para abajo. Un día tiene la cobertura, otro día se fue un ladito para el infierno, está en el precipicio, mire, y el mundo lo llama y aquello, y las cosas sensuales, y los sentimientos, y las emociones, y las mujeres, y los hombres, y las cosas equivocadas. Entonces cuando se ve que tiene un piecito por allá casi, o la patica casi que pisando el infierno, ay, sí es verdad que yo un día le dije a Cristo que yo era de Él, y se devuelve para este lado, y entonces se agarra aquí. Dios tiene misericordia, lo lava con su sangre, lo limpia, y luego vuelve la persona, porque es que jala mucho la tierra, y las cosas malas jalan demasiado. Wow, ¿cómo jala? ¿Verdad? ¿Cómo jala cuando usted sale y usted ve esas mujeres bonitas ahí con esas minifaldas y usted no miro, y casi que le da tortícolis luchando para que no mire, pero termina mirando? O sea, es una lucha de verdad. Y si es casado, Señor, ayúdame a mantener el amor, qué tal y qué sé yo. Mire, pero si fuera el amante, eso mire, como fueran en una cama, pero como es la esposa, ¿qué ha guau eso? Lamentablemente es la verdad. ¿Por qué? Porque
porque lo equivocado, lo pecaminoso, ala, y ala lo malo. Lo feo, ala. Pero las cosas buenas, las cosas santas, ay, qué aburrido ese santo, no puedo fornicar, no me puedo masturbar, no puedo chismear, no puedo hacerlo equivocado, ay, ya viene la pastora de nuevo con la santidad, qué fastidio, con la cantaleta de todos los domingos, ay, wow, hermano, y eso es lo que predicamos. Entonces, pobrecito, ya el hombre está traumado. Es como mejor, mire, yo me voy de aquí donde yo pueda hacer todo lo que venga en gana. Y entonces cuando esté haciendo, pero ahí no va a funcionar la cobertura de Dios. Al contrario, más bien Dios te entrega. Hija, usted quiere amar más a ese hombre más que a mí. Mire, aquí se lo entrego, tómelo. Y va la demoniera detrás de esa gente. Y es tanto así, sí, Dios me dijo que sí, estoy en lo correcto, y lo que hay son demonios y demonios. Entonces ahí no funciona la cobertura de Dios. Y Saúl se desesperó y aún quería escuchar la voz de adivino porque no encontraba ya qué hacer. Mire, ya estaba listo, pero sobre David vino la justicia de Dios, sobre David vino la bendición de Dios. David aún se pudo quitar su vestidura y alabar a Dios por darle tanta victoria. Él no tuvo que extender la mano sobre David, Dios lo hizo completico. Sobre Saúl, perdón, Dios lo hizo completico. Aún sobre Jonatán, que era su gran amigo, lamentablemente pagó las consecuencias por ser hijo de Saúl. Porque parece mentira, nuestros hijos pagan la consecuencia de nuestras cosas equivocadas. Pero en el momento que yo decido abordar lo divino, en el momento que yo decido montarme en el tren que me llega al reino de los cielos, en ese momento Dios ve tu corazón, y Dios ve a tu hijo, y Dios ve a tu hija, y Dios ve a tu esposo, hermano, y la misma santidad, la misma consagración, la misma bendición, el mismo carisma, la misma gracia que está en ti, Dios lo va a hacer para alar a aquel. No te me vas a quedar en la tierra, móntate en ese avión, en ese tren que va hacia el reino. La misma misericordia de Dios, no importa dónde está tu hijo, está por allí en el Pekín, está por allá, para Dios es lo mismo, porque Dios es el dueño de todo. Él ve dónde está tu hijo, esté aquí mismo en la carrera 15 con la 42, o esté por allá, bien lejos, por allá por el Amazonas, o mejor por la India. Ese es tu hijo, y la bendición tuya, donde quiera que esté, va a alcanzar a tu hijo, va a alcanzar tus generaciones, va a alcanzar, ¿sabes por qué? Porque hubo un entendido que entendiera que amar a Dios por encima de todas las cosas era el mayor privilegio que trae bendición para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Donde las puertas se abren, donde las puertas se abren, donde las puertas se abren, donde los tesoros, ¿sabe por qué? Porque el Señor entonces dice, si este es mi hijo amado, si este es mi hijo amado que me está amando, y yo he dicho en mi palabra que el que se deleita en mí, yo le concedo el deseo del corazón. ¿Cómo no le voy a conceder que tenga su buen carro? ¿Cómo no le voy a conceder que tenga su buen trabajo? ¿Cómo no le voy a conceder que tenga una esposa
Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Señor, tú no nos dejas solos. Tú no nos dejas solos. Tú no nos dejas solos, Padre mío. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria, honra y alabanza para ti. Y dice la palabra del Señor, esa palabra unción, que en el Viejo Testamento estuvo depositado sobre un aceite. En el Nuevo Testamento vemos como ese aceite ya ha cobrado una figura de gloria, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se muestra sobre Jesucristo como una paloma allá en el río delante de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo y lo ungió, y desde ese momento se convirtió en el Mesías, en el Cristo de gloria. La unción de Dios, la consagración de Dios estaba sobre Cristo. La sanidad fluía de él, la sanidad fluía de él, la sanidad manaba de él, el carisma manaba de él, la autoridad de gloria manaba de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, el Hijo del Dios Altísimo, porque era el ungido de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Y allí el Espíritu Santo unge a los creyentes. Allí estaba, bendito sea el nombre del Señor. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a buscar, hermano, lo que sustenta la palabra. Lo que sustenta la palabra, nuestras bases teológicas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Primera de Juan. Usted quiere un cambio para su vida. Dios hoy, bendito sea, aleluya. Gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Aleluya. Primera de Juan. Primera de Juan. Anda perdido, Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 20 al 27. Y dice: gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Saldremos hoy con el conocimiento. En qué andamos caminando y qué estamos haciendo y por qué está ese frasquito de aceite aquí que el Señor mandó a solicitar para derramar algo especial para tu vida. Y dice así la palabra del Señor, Primera de Juan, del 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Esta unción de gloria, la unción del Cristo, la unción del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas, que nos habla, que nos guarda, que nos ayuda, que nos dice qué es lo correcto y lo incorrecto, que nos permite ver qué es la mentira y qué es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Isamaya, Kenda, Rabasaya, Kenda, Rabasaya, Kenda, Labajay. Señor, en esta hora, zarzas de fuego descienden sobre los aceites. Zarza de fuego desciende sobre los aceites. Isamaya, Kenda, Rabasaya, Kenda, Labajay. Que sean ungidos, Señor. Que sean ungidos, que sean ungidos, que sean ungidos, Señor, para tu gloria. Aleluya. Usted sabe que cuando se tiene a una oveja
¿Usted sabe para qué se usa el aceite? Desde el punto de vista físico. Las moscas vienen y se le meten en los sentidos espirituales, en los sentidos físicos a las ovejas. Y cuando el pastor, para poder proteger los oídos, los ojitos, la boca, para que no se llene de gusano la oveja, ¿sabe lo que hace? Le unge con aceite. Le unge con aceite. Y las partes íntimas también nos dicen acá. Y hay varias citas bíblicas. Y dice, Dios sana físicamente por el poder del Espíritu Santo en respuesta a la oración de fe. Para la ayuda de la fe, en tal caso, se recomienda la unción con aceite. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14, Marcos 16, 13. Vamos a buscarlo para que nos ayude en esta tarde. Santiago 5, ¿qué? Vamos a buscar Santiago. Vamos a leérmelo allí. Alguien que me lea Santiago capítulo 5, versículo 14. A ver, alguien que me lo lea. ¿Santiago qué, pastor? 5, 14. Amén. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore sobre él y úngelo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Ajá, ¿nos los puede repetir, por favor? El 14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Gloria a Dios. Tomando este versículo que ya es el Nuevo Testamento, hay enfermedades que no necesariamente son físicas, sino del corazón, sino de la mente, sino de los recuerdos, sino del alma. Cosas tristes que quizás no están afectando. Es impresionante uno como médico, cuando uno le dice a la mujer, estás embarazada, y lo que habla. Cuando uno les dice el sexo, es una niña, yo quería un varón. Ahora tengo que aguantarme esta muchacha. ¡Wow! ¿Y qué dicen? ¿Cómo dicen cosas? O lo contrario, yo quería una niña. ¿Quién aguanta un varón? Y yo le digo, es capaz que se te convierta en gay si seguís con esa actitud. Porque desde el vientre se hiere. Y yo no sé la herida de tu vida. Yo no sé qué pasó. Pero vamos a tomar, según la ordenanza del Espíritu, este versículo, si hay alguno enfermo en la iglesia. Si hay alguno que tiene una necesidad en la iglesia para sanidad de su alma, de su corazón, de su cuerpo, de su finanza, el Espíritu Santo lo ha mandado. Y yo voy a pedirle a cada quien que busque su aceite. Yo veo muchos aceites de aquel lado. Aleluya. Gloria, honra y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Aleluya. Gloria, honra y alabanza. Siempre Dios Y se me queda. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo me busqué mi frasquito. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En esos tiempos era económico. Gloria a Jesús. Freddy, tome. Gloria a Jesús. No, manténgase cada quien en su puesto, no se preocupe. No se me venga. A ver, Yurbi, trajo aceite. Amén. Vaya. Ahora, nosotros vimos que el aceite, al ser consagrado, y nosotros, ¿quién necesita ser consagrado en esta tarde? ¿Qué significaría eso? Que ahora
somos templo santo, santificado para Dios. Él lo mandó. Él me dijo lo siguiente, escúcheme, voy a darle un carisma a la iglesia, voy a darle una gracia a la iglesia, voy a darle una luz a la iglesia, que nada podrá opacarla y será vista por todos. Y usted dirá, ¿y de dónde salió eso hoy? Las hermanas no tienen aceite, ¿no? Ya les van a dar, gloria a Dios. Alguien sale por allí con un frasquito. Y pedimos otro aceite para su familia. Gloria a Dios. Qué hermoso es que usted pueda ir con un hijo que usted esté en alguna situación y usted vaya y unge su mano y luego pasa por la almohada. Señor, háblale. Señor, conságrale sus ropas, Señor, tócalos. Esa maqueza. Hay gente que trajo aceite, pero en una cantidad que wow. No quiero pensar. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero testificarle algo que hizo una vez el Señor a través de un aceite. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas, pero recuerdo una. Cuando nosotros vamos a hacer guerra, Dios manda derramar aceite. ¿Para qué? Para consagrar el lugar para Dios, para declarar un territorio para Cristo. Pero yo recuerdo una vez que uno de mis hijos se enfermó gravemente y le dio una neumonía en 24 horas. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Por favor. Y la doctora me dijo, tú eres médico, tu hijo hay que hospitalizarlo. Y yo oí al Espíritu y me dijo, no lo hospitalice, confía en mí, confía en mí. Y yo agarré, escúcheme, y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me ministró y fui a otro médico y me dijo, Francis, ¿no quieres hospitalizarlo? Y yo le dije, no. Francis, ¿estás consciente que puede haber una crisis y que el niño con una neumonía, porque él le costaba mucho respirar y tenía un tiraje muy fuerte, como un asmático estaba, pero no era asmático, era una neumonía? Y me dijo, Francis, ¿sabes? Podemos atenderlo en tu casa. Y yo le dije, lo atiendo en mi casa. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Escuche. Y el Espíritu Santo me dijo, toma un aceite. Y en ese aceite que se derramen 7 lágrimas. Él se intercedió por ese aceite y se derramaron las 7 lágrimas. No crea que cayeron 7 lágrimas en el aceite, eso es muy difícil. Pero sí simbólicamente quitábamos las lágrimas y hacíamos como que entraba el frasco, pero era algo espiritual. Y luego entonces llegué delante del hijo y el Señor me ministró y me dijo, ahora toma el aceite y unge a tu hijo, de los pies hasta la cabeza. Y ungimos al hijo de los pies hasta la cabeza, y en ese momento yo veo en visión una espada y yo le digo, Señor, ¿y esto qué es? Me dice, es mi espada de sanidad, tómala y colócaselo en los pulmones de tu hijo. Hermano, inmediatamente, así de repente, fue inmediato, el niño se le quitó el tiraje, se le quitó el problema respiratorio, comenzó a respirar normal y hasta ahí llegó la neumonía. Así. O sea, fue algo, o sea, imagínese un muchacho y entonces se le unge, se coloca aquello que Dios nos mostraba en ese momento por revelación, inmediatamente eso fue quitado. Gloria a Dios. Pero un día hubo algo mejor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y por sus testimonios. Un día una niña de 12 años llegó corriendo a su casa y la niña le dijo a la mamá, mamá, tengo miedo. Inmediatamente se encorvó, se dobló, las piernas todas se doblaron, cayó al piso y quedó completamente doblada, manos, piernas, todo su cuerpo, babeaba.
La saliva caía por su boca, caía la saliva. La niña dejó de comer. Comenzaron a colocarle el alimento por una sonda. La niña perdió su conciencia, estaba como loca. Ya no comía, no bebía, se hacía pipí, sus necesidades en su ropa. La llevaron a muchos médicos y esos médicos no dieron explicación para esta niña. Y nos llamaron a nosotros porque alguien dije, llévenla ya, que ellos hacen guerra espiritual. Y cuando a mí me llaman para contarme el caso, yo le digo, está bien, tráigala un día antes. Y yo le digo al padre, padre, si le han orado en todos lados, si la han visto los neurólogos y la muchachita sigue torcida, retorciéndose y está mal, ¿qué va a hacer tu sierva? ¿Y sabe lo que el Señor me ministró y me dijo? Hija, solamente colócale una gotica de aceite sobre su cabeza y unge sus pies y desata mi fuego y dile que se vaya. Y yo, bueno, si usted me dice eso. Entonces pusieron a la niña así toda torcida, babeándole la saliva. Era horrible, de verdad. Coloqué la gotica de aceite en su cabeza, ungí los pies y le dije, en el nombre de Jesús desato el fuego de Dios sobre tu vida. Y la mamá se me quedó mirando y me dijo, ¿eso es todo? Yo le dije, sí, eso es todo, llévesela. Y la mamá, bueno, agarró su muchachita y el Señor me dijo, es tan pesado lo que tiene que la voy a liberar fuera de este lugar para que ninguno de ustedes se afecte. Y cuando la niña la sacan y el Señor me dice, dile que antes de llegar a su casa la niña es sana. Y le dije, antes de llegar a su casa la niña es sana. Y cuando iba a la cuadra, la niñita se enderezó completamente y le dijo a la mamá, mamá, tengo hambre. Se sanó la niña. ¿Sabe por qué, hermano? Solo que operó ahí la obediencia y creer que Él es grande. Y hoy obedecemos con esos aceites creyendo que Él es grande. Pero hubo un día, algo mejor. Llamó una gente que nunca en mi vista la he visto, no las conozco. Y llamaron desde Calabozo, Guárico. La muchacha de 15 años le dio un dengue. Las plaquetas bajaron tan terriblemente y la sacaron y la tenían en la UCI en Maracay. Y la niña comenzaron a meterle sangre porque las plaquetas se estaba muriendo la niña con un dengue. ¿Y sabe qué pasó? Que la niña rechazó la sangre y empezó a hacer una anemia hemolítica, empezó a rechazar la sangre que le estaban colocando y la niña se moría. Y me llamó la madre y me dijo, yo no la conozco, pero conoce a alguien que me conoce, por favor ore por mi hija. Y yo le digo, Señor, ¿qué se hace? Me dice, dile a la señora que tome un aceite, que unja la espalda de la niña que estaba en UCI y unja sus pies y decrete mi fuego. Solo eso, hija. Y como ya yo sabía que Dios había operado en mi hijo y en la muchachita de esa manera, yo dije, gloria a Dios. Entonces le dije a la señora, ¿usted cree en el Señor? Me dijo, sí. Agarre un aceite, presénteselo a Dios. Dígale, Señor, lo consagro, es tu fuego. Unja la espalda de la niña, los pies. Hermano, y eso lo hicieron. Y la niña a las 24 horas ya estaba saliendo de la UCI. Todo se normalizó, el dengue se fue. ¿Sabe por qué mandó a ungir la médula? Porque era la médula la que no estaba funcionando. Pero Dios es el que sabe. Amén. Él es el poder. Nosotros somos sus siervos. Así que si el Padre ministró y dijo que usted hoy sale consagrado para Dios y que usted después que oremos sobre ese aceite, usted va a ungirse con ese aceite y usted va a agarrar ese aceite, bueno, uno para usted y otro era para su familia si lo trajo, y usted llegue allá a su casa y unja la cama, unja la ropa de su esposo, de su hijo, unja lo que tiene y desate, porque ahí hay un milagro para tu vida. Hay un milagro de gloria. Hay un milagro de gloria. Así que le voy a pedir que se ponga de pie y tenga su aceite.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Ambos, hermanos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Usted entiende que con este aceite usted será consagrado? Que el que necesitaba aborrecer el pecado lo va a aborrecer. Que el que necesitaba dejar el vicio lo va a dejar. Que el que necesitaba ser santo va a ser santo. Que el que necesitaba ser santificado lo va a hacer. ¿Hay alguien que no tenga aceite? ¿Hay alguien? ¿Quién no tiene aceite? Daniel. ¿Quién? La chica. Por allí ya alguien repartió un aceite, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tenga muy poco aceite puede ir a su casa y toma todavía Daniel está sin aceite. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Nuestro hermano, gloria a Dios. ¿Alguien más necesita aceite? ¿Puede alguien botar agua? El agua y aquí le da un poquito de aceite. No es necesario botar el agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Entendió el asunto? Y si el padre me decía, hermano, usted ha tenido finanzas retrasadas, finanzas que usted necesita ver finanzas para su vida. Y que se diga qué pasó con esa gente. Gloria a Dios. Alguien que... ya llegó. ¿Viste cómo salió todo el mundo con su aceite? Para pedir algo para mi familia. Aleluya, Señor. ¿Puede abrir los frascos, por favor? Hay una canción. Hay una canción que llega a mi espíritu. Es esa canción que dice: ¿dónde queda la justicia y la venganza? ¿Sabe cuál es la venganza de Dios? La justicia de Dios. ¿Sabe cuál es esa justicia, esa venganza? Que usted tenga bendición. Que su hijo sea libre y sea sano. Que su matrimonio sea feliz. Que usted que no tenía carro tenga su carro. Que usted que no tenía trabajo tenga su trabajo. Hermano, ese es el brillo de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Y por eso tuve que explicarle, el Señor puso en mi corazón explicarle qué era la unción, qué era el aceite, para que usted entienda qué significa eso. Allí va a operar, porque la unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Allí va a estar la unción del Espíritu. Así como cuando aquel hombre que estaba postrado y estaba el estanque de Betesda, ¿usted recuerda la palabra del estanque de Betesda? Y una vez al año venía un ángel y removía el agua. Y el que llegara a ese estanque, ese era sanado. Pero había un hombre que tenía, creo, si no recuerdo, 18 años aproximadamente, muchos años. ¿Cuánto? 38. Bueno, nada más por 20, por 10. Tenía 38 años tratando de llegar a ese estanque para ser sanado. Y nunca podía. Y allí llegó Jesús y vio a aquel hombre y supo Jesús, por su conocimiento, por la ciencia que había en él, cuántos años tenía aquel hombre pidiendo y clamando para poder tocar aquella agua. Y el Señor le sanó. Escúchame, hombre y mujer de Dios. Hoy aquí no tenemos el estanque de Betesda, pero tenemos al sanador de sanadores, a Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos al Santo Espíritu de Dios que operó sobre Jesús para hacer un milagro en tu vida, para hacer un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor.
su esposo que están llegando. ¿Trajeron un aceite? Si lo trajeron, ábralo, gloria a Dios. Ellos son mejores, no estuvieron el resto, sino cuando se va a consagrar el aceite. Oh, y a mis amigos que no se van a ver por este video, el Señor me ministra que esta unción solo es para la iglesia. Así que les amamos y les invitamos a que vengan y compartan con nosotros para la gloria de Dios.